En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, Padre de todas las misericordias, concede a tu pueblo y concédenos a nosotros que la meditación de tu doctrina nos enseñe a cumplir siempre de palabra y de obra lo que a ti te complace. Perdona nuestros muchísimos pecados, pero sobre todo, Señor, perdónanos por no ponerte en primer lugar. Que en esta meditación nuestro corazón se encienda en un servicio cada vez más exclusivo a ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer esta lección divina del texto de San Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 42. En aquel tiempo, dijo el Señor a sus discípulos: quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien halla su vida, la perderá. Y quien pierde su vida por mí, la hallará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Quien recibe a un profeta a título de profeta, recibirá la recompensa de profeta. Quien recibe a un justo a título de justo, recibirá la recompensa del justo. Y quien diere de beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños a título de discípulo mío, en verdad os digo, no perderá su recompensa. Bien, vamos a comenzar nuestra lección divina por la primera parte de la lección divina, que es la lección o lectura. Y es la lectura atenta del texto, saboreando las palabras en su significado literal, de tal modo que ellas nos puedan hablar de lo que ellas realmente son. Entonces, vamos por el versículo 37. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí. La familia está en primer lugar, dice la gente. Voy a volver sobre este tema en la meditación, ¿sí? Pero recordemos simplemente ahora, el amor a los padres no es un amor, digamos, aprendido, ¿eh? Es un amor casi natural, ¿eh? No hacemos mucho esfuerzo para amar a nuestros padres, porque les estamos siempre muy agradecidos. Entonces el amor a los padres, digamos, es connatural al hombre. Pero dice el Señor que quien ama a su padre o a su madre, lo cual es natural, y los ama más que a mí, amar más que a mí, no es digno de mí. ¿Y qué es amar? ¿Qué es amar? Amar no es tener sentimientos hacia alguien, aunque puede incluirlos, ¿sí? Amar no es tener sentimientos hacia alguien, aunque puede incluirlos. Los griegos distinguían diversos tipos de amores, ¿sí? Les recomiendo, por ejemplo, leer el texto Los Cuatro Amores de C.S. Lewis, donde él recorre estos amores. Entonces tenemos el amor eros, el amor ágape, el amor filia, y después tenemos el amor stork. El amor ágape es el amor de amistad, donde ambos aman, dice Lewis, aman algo distinto de ellos, ¿eh? ¿Te gusta el fútbol? A mí también me gusta el fútbol. Entonces los dos amamos algo distinto de nosotros y por eso somos amigos. En el amor, eso estoy haciendo un hiper mega resumen. Luego los griegos distinguen, y Lewis en su libro habla del amor eros, ¿eh? El amor eros es el amor en el cual yo me encuentro a mí mismo, ¿sí?, en el otro.
¿sí? Entonces, cuando te amo, le dice el varón a la chica, lo que está diciendo es que él se encuentra a sí mismo en ella. Por eso, en algún modo, parece un amor egoísta. Y uno tiene que hacer un esfuerzo. El amante, Eros, el que es movido por Eros, tiene que hacer un esfuerzo para poder siempre pensar en el otro. Aunque, digamos que el primer movimiento es siempre pensar en sí mismo. En el amor filia es el amor de los padres a hijos o de hijos a padres, ¿sí? Que es un amor, digamos, connatural, donde la gratitud está prima sobre otros sentimientos. No, en el amor eros no hay amor de gratitud, sino que en realidad es un amor que prueba constantemente al otro a ver si realmente responde al propio amor. Y el amor stork es el amor que le tenemos a la comida, es un amor que se desgasta, o sea que amo, no usamos el término amor, pero es como un amor, amo esta comida hasta que me satisfaga, me satisface, chao amor, ya no existe amor. Bien, entonces esos son los 4 tipos de amores, son como el modo como se mueve el deseo. Y entonces el Señor dice, bueno, el que no ama a su padre o a su madre, y el que no ama a su hijo o a su hija, el que no me ama más a mí que a ellos, quien ama a su padre o a su madre más que a mí, quien ama a su hijo o a su hija más que a mí. Aquí solamente se refiere al amor filia, pero en otros pasajes de los evangelios también se refiere al amor eros, ¿sí? Y aún a aquel movimiento de supervivencia que uno tiene en la defensa de uno mismo, y aún a su propia vida. El que no desprecia aún su propia vida no es digno de mí. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es que a Él hay que amar por sobre todas las cosas. ¿Por qué eso? ¿Porque es un ególatra, un egocéntrico que se pone delante de todo? No, porque Él es Dios. Es simplemente por eso. Porque Él no es un maestro como los otros. Este Jesús es Dios. Este maestro, ¿sí? Que usa el mismo título, rabí o rabuní, que los maestros de Israel. Sin embargo, este maestro no es como los otros maestros. Este maestro es Dios. Es ahí la gran diferencia. Y por eso Él puede exigir ser amado por sobre los hijos, por sobre los padres, con todo derecho. Porque a Dios puede exigir que lo amen por sobre todas las cosas. Y sigue diciendo el Evangelio, nuestro Señor en el Evangelio, quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Y qué significa que no toma su cruz y me sigue? Imagínense lo que significa esto para las personas que lo escuchan. Aquellos hombres no tenían el significado espiritual de la cruz delante de ellos. Ellos tenían ejecuciones de cruz todos los días, Tenían ejecuciones de cruz casi todos los días, y a veces con mayor profusión inclusive, o sea, había más condenados al suplicio de la cruz. Y para ellos, la cruz consistía en un hombre condenado a muerte por ser delincuente, a un suplicio vergonzoso y humillante, y aún ellos tenían una maldición para estos que eran crucificados o que eran ejecutados en cruz. Maldito el hombre que pende de un madero. Claro que este texto de la Sagrada Escritura no está referido, parece ser, a la cruz, porque no había en ese momento ejecuciones de cruces, parece que no. Pero no se refiere a las ejecuciones de los romanos, que vino mucho después. Solo que ellos hacían referencia a esto: maldito el hombre que pende de un madero. Maldito el hombre que pende de un madero. Entonces, que el Señor diga a esto, fíjense ustedes, hay que ponerse en el lugar, no hay que interpretar esto desde nuestra posición, no, sino desde la posición de aquellos que escuchan. Entonces dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. No vamos aquí a hacer aquello que suelen hacer algunos exégetas o algunos teólogos diciendo, en realidad esto lo dice como este texto lo escribió la comunidad de Mateo, después de la crucifixión, como si Cristo no hubiese dicho esto, porque muy bien podía haberlo dicho esto a sí mismo, textualmente, y luego los discípulos
entendieron la referencia o comprendieron mejor tomar la cruz y seguirle a Jesucristo por el camino de la fidelidad de toda la vida, aunque termine eso en cruz. Porque no vamos a hacer este jueguito de hipótesis, con lo cual se creen muchos teólogos demasiado sabios. No, esto escribió la comunidad de Mateo, ¿me entienden? No vamos a hacer eso. La iglesia nunca lo hizo, salvo en el siglo XIX-XX, porque somos nosotros siempre, por la teoría del evolucionismo, siempre, porque la aplicamos, aunque alguno no crea o no crean, pero pensamos que los hombres del siglo XX somos más inteligentes que los del siglo XVII, XV, X, VI. Somos unos genios. Nosotros somos unos genios, ¿eh? Eso es lo que piensan estos. Pero la iglesia nunca creyó eso. Nunca creyó que había una comunidad de San Mateo que había interpretado esto y interpolado simplemente los textos. Jamás. Jesucristo lo dijo: quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y si yo no entiendo estas palabras de Cristo como dichas por Jesucristo, aunque sea en su sustancia, aunque la forma pudiese variar de copista a copista, entonces no voy a entender lo que Jesucristo está diciendo. Él conocía el suplicio de la cruz y conocía por su omnisciencia divina cuál sería su suplicio. En esos ojos inocentes del pesebre, de aquel niño recostado en el pesebre, en esos ojos ya brillaba la silueta de la cruz. Ya estaba allí marcada la silueta de la cruz. Aquel niño sabía, y ese niño que jugueteaba con otros niños, ese niño que obedecía a sus padres, que les era sumiso, ese niño conocía el suplicio al cual estaba destinado, porque tenía la omnisciencia divina. Por más de que, y vuelvo a afirmar esto, porque también otros aparecen diciendo que Cristo no sabía lo que sucedería con él, y eso no es cierto. Al contrario, en los evangelios, que son los relatos que nos hablan de Jesucristo, nos queda claro que Cristo tenía omnisciencia, tenía presciencia de lo que sucedería, porque era Dios. No somos arrianos nosotros. No pensamos que Jesucristo era un hombre excepcional que fue elevado a la categoría de Dios. No. Quien no tome su cruz, y se refiere a él, esto lo entenderán después los apóstoles cuando Jesucristo es crucificado y ven que Cristo se mantiene fiel aún delante de la muerte, se mantiene fiel, guardemos esto, aún delante de la muerte. Quien no tome su cruz y me siga por el camino de la cruz, entonces no es digno de mí. Quien halla su vida, quien guarda su vida, dicen algunas traducciones, quien desea preservar su vida, la perderá. ¿A qué vida se está refiriendo? Evidentemente se está refiriendo a la vida, al bios, a la vida corporal. Qué mejor momento para escuchar estas palabras de nuestro Señor. Quien guarda su vida, la perderá. Quien la pierda, su vida, quien pierda su vida por mí, por el Señor, la hallará. El que pierda su vida, el que ponga en riesgo su vida, el que apeligre su vida por mí, ese la encontrará. ¿Cómo se puede interpretar semejante texto? ¿Cómo podemos entender quien guarde su vida la perderá y quien pierda su vida por mí la hallará? No existe otro sentido. No puedo ver. Hace un tiempo atrás alguien me dijo que no, eso no se entiende del modo como vos estás entendiendo, porque claro, en medio de la crisis del coronavirus, la gente tenía miedo de hacer caridad, de ayudar a los pobres, de rezar, de ir a misa, de comulgar, de dar la comunión, porque podemos contagiarnos, inclusive de ayudar. He visto muchas iniciativas de ayuda a los pobres a las que les costaba encontrar voluntarios para poder ayudar a los pobres. Y lo de la Eucaristía, ni qué decir, porque la misa no es un acto personal, de piedad personal, donde yo me voy solamente para sentirme bien, aunque es cierto que muchos católicos hacen eso. No. Nosotros vamos a misa para cumplir con la voluntad de Dios. Hagan esto en memoria mía, hasta el fin de los tiempos. Por eso hace el católico eso, lo que hace. La misa no es una especie de visita una visita al psiquiatra o al psicólogo para poder consolarme y tranquilizar mi conciencia.
es el cumplimiento de la estricta voluntad de Dios. Dios quiso que así sea. Por eso celebramos la misa. Y si hay peligro para la vida, persecución del Estado, enfermedad, pestes, guerra, si queremos ser fieles a Dios, el que quiere guardar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida, bios, la vida de su cuerpo, la terminará perdiendo. Porque ¿qué es la vida del cuerpo resucitado si su alma ha muerto y su alma ya estaba condenada al infierno? Esto también se refiere no solamente al caso de la crisis del coronavirus, también se refiere al pecado. Porque en cierto modo uno peca porque en el pecado falsamente hay una cierta sensación de vida, una cierta sensación de vida, de intensidad. Si no hubiese eso, nadie pecaría. De placer. Entonces el placer tiene un sentido de intensidad, de vida. Y entonces el Señor dice, el que quiera guardar su vida, el que halle su vida, ese la perderá. En cambio, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, dice en otro evangelista, por mí y por el Evangelio, que es lo mismo, ese la hallará o la encontrará, ese la guardará. Aunque pierda su vida en este mundo, como los mártires, ese la encontrará. Pensemos nosotros en los mártires. Fíjense ustedes lo que hacían con los mártires. Les decían, derramad este vino en favor de los dioses. Después podés seguir siendo cristiano. No. Simulá nomás, amigo. Simulá. Hacé de cuenta que está haciendo los dioses, pero vos en tu corazón sabés que no es así. No. Derramá el vinito, un granito de incienso. Un granito. Pero guardá en tu corazón para Dios. No. Y entonces eran muertos y martirizados los cristianos. Comparémonos a ellos. Y veremos nosotros qué lejos estamos. Y es que no se puede pensar de otro modo. No se interpreta de ese modo. Es que no tiene interpretación. No podemos pensar que tiene otra interpretación. Lamento decir. Así lo han entendido los padres de la iglesia, así han entendido los santos doctores. Así entiende un tipo como yo, que simplemente toma el texto y dice, quien guarda su vida la perderá, y quien pierda su vida por mí la encontrará. No es el que se tire delante del primer camión que aparece, el que pierda su vida. No, el que pierda su vida por mí, en mi servicio, porque me está sirviendo, porque me está buscando. Los santos pierden su vida por Jesucristo. Se desgastan con sus ayunos, con sus penitencias, con su renuncia al mundo. Pierden su vida, pierden su belleza, pierden su libertad, entre comillas, ¿no? Pierden todas esas cosas, pero la guardan. Después brillarán como estrellas en el cielo cuando la resurrección. Son los únicos que realmente brillarán y que guardarán de verdad su vida. Y luego sigue diciendo, quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Porque Él es Dios. Quien recibe a un profeta a título de profeta recibirá la recompensa de profeta. Quien recibe a un justo a título de justo recibirá la recompensa de justo. Y quien diere de beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, se refiere a sus discípulos, porque son discípulos míos, recibirán recompensa de los hijos de Dios. O sea, ¿qué significa recibir a los discípulos? Por ser discípulos, a estos pequeños por ser discípulos. Significa que yo estoy recibiendo a los discípulos del Señor porque el Señor les manda. Y si yo recibo a los discípulos del Señor porque el Señor les manda, voy a recibir la recompensa del Señor. ¿Sí? Y fíjense que en los otros casos no son poca cosa. El que reciba un profeta a título de profeta recibirá la recompensa de profeta. O sea, ¿cuál es la recompensa del profeta? Una profecía, podría ser. El que recibe a un justo a título de justo, ¿qué es un justo? ¿Qué era un profeta? Un profeta es un hombre que habla en nombre de Dios, a quien Dios inspira algo misterioso para poder hablar. ¿Qué es un justo? Un justo es aquel que cumple la ley,
un hombre fiel que cumple la ley, entonces es fiel a Dios y cumple la ley. Entonces el que recibe un justo, o un hombre que cumple la ley a título de justo, recibirá recompensa de justo. O sea, esa recompensa que recibiría el justo, ese también recibirá el que recibe al justo por ser justo. El que recibe al profeta por ser profeta, entonces recibe premio de profeta, dice. Y quien quiera reciba, dando, aunque sea de beber un vaso de agua fría a uno de estos pequeños a título de discípulo, porque son discípulos, entonces no perderá su recompensa. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo no es solamente un justo. El discípulo es justo, ciertamente. Ni es solo un profeta, porque el discípulo predica, sino que el discípulo, su objetivo es ser como su maestro. Ser como su maestro. Entonces, al referirse a sus discípulos, él dice que aquel que recibe a estos discípulos por ser discípulo mío, o sea, por imitarme a mí, por llevar su cruz, por amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa o a su marido o a sus hijos, entonces recibirá recompensa de discípulo. Porque no hay nadie que reciba un discípulo del Señor por ser discípulo del Señor que no entienda también que Él quiere recibir al Señor. Bueno, esa experiencia lo tenemos los que hacemos el apostolado de las misiones populares, cuando vemos que la gente sencilla recibe al misionero en su casa por ser misionero, porque es enviado de Jesús. Porque dice, mira, Jesús te está enviando. ¡Qué honor para mí! Imagínense ustedes. ¡Qué honor para mí!, dice. Bien, hasta aquí la lección. Sí, esto fue larga, pero vamos a avanzar. Hasta aquí la lección divina la lección de este texto. Pasemos ahora a la meditación o meditación del texto, que es, ya vimos que el Señor dice, ahora pensemos en lo que el Señor nos dice a nosotros. Quien ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Nosotros pensamos generalmente que somos dignos del Señor. Qué cosa más soberbia, más desubicada. Qué poco conocimiento tenemos nosotros de nosotros mismos. Pensamos que somos dignos del Señor. Y no es incomún que sea así. Muchos pensamos que somos dignos del Señor, que somos dignos de comulgar, que somos dignos de recibir los sacramentos, que somos dignos de que se nos escuche, que somos dignos de que se nos haga caso. Nos enojamos después con Dios porque no nos concedió lo que pedíamos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el Señor dice que solamente aquel que le ama por sobre sus padres, por sobre sus hijos, ese es digno de Él. O sea, por sobre lo más valioso que un hombre bueno puede tener en este mundo. Un hombre justo podría tener en este mundo. Un hombre bueno, ¿qué tiene de valioso? La familia en primer lugar, dice la gente. Dije yo al principio que volvería sobre este tema en la meditación. Sí, la familia es lo más importante si no tenemos fe. Por lo menos la familia, porque si no serías una bestia. Una bestia en el sentido de bruto, en el sentido de animal. Solo las bestias también tienen algún respeto por sus padres. Algún respeto tienen por sus padres, por sus progenitores. Sí, exactamente. Pero eso de la familia es lo más importante. Eso no es de cristianos. Un cristiano, digo, y espero que quisiera que repitas esta parte todas las veces que haga falta. Para un cristiano, lo más importante no es la familia. Puede ser más importante que el dinero en sí mismo. Puede ser más importante que los amigos en sí mismo. Puede ser. Pero lo más importante no es la familia. Lo más importante, lo que da forma a todo lo demás, lo que da sentido y razón de ser a todo lo demás, es Jesucristo. Jesucristo es lo más importante. Jesucristo, Hijo de Dios. Su seguimiento, su servicio. Y es tan importante que tendríamos que ser nosotros capaces de llevar la cruz por Él. Por eso dice enseguida, quien no tome su cruz y me sigue no es digno de mí. Porque ¿por qué Jesucristo tomó su cruz y fue hasta el Calvario? Jesucristo tomó la cruz y fue al Calvario por fidelidad al Padre. Porque para Cristo
el Padre estaba por sobre todas las cosas. Para Cristo, el Padre estaba por sobre todas las cosas. ¿Y qué significa que el Padre estaba por sobre todas las cosas? Él fue fiel al Padre. Dijo que mostró el camino para llegar al Padre. Les dijo a los hombres que Él era el camino para llegar al Padre, que no había otro camino. Y que Él estaba para servir al Padre. ¿Y qué les valió esto? Cristo no fue muerto por ser un rebelde, por las causas sociales. Eso es una tontería muy bien disfrazada y que engaña a muchos. Pero Cristo no fue muerto por causas sociales, por rebeldía de causas sociales, sino por fidelidad a su Padre. Esa fue la razón última de su muerte. Y porque aquellos hombres de su tiempo no aceptaron que Él se presentara en nombre del Padre, porque ellos eran los fariseos, escribas, ellos habían monopolizado el derecho de representar al Padre según el modo como ellos estaban queriendo hacer, porque la hipocresía consiste en eso, consiste en la gloria, dice Santo Tomás, en la vanagloria de cosas falsas. La vanagloria de cosas falsas. Así que, esa fue la razón. La hipocresía era eso. Y Jesucristo, por fidelidad a la verdad, por fidelidad a la verdad, fue crucificado. Soy rey. Mi Padre me hizo rey. Dice una y otra vez Jesús. Una y otra vez. Sin amilanarse, sin temblar. Mi Padre me hizo rey. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y entonces eso le lleva a la cruz. Así que si alguno sigue a Jesucristo, y seguirá al Padre. Y si alguno sigue a Jesucristo, que sirvió al Padre, que por servir al Padre tuvo que tomar su cruz e ir hasta el Calvario, y nosotros entonces también tendremos que tomar la cruz y seguir hasta el Calvario, por ponerla en el primer lugar. Porque el mundo no va a aceptar que nosotros le pongamos a Dios en primer lugar. Menos en este tiempo. No, cuidémonos entre todos. No es sirvamos a Dios, sino que la cruz está destruida. Apenas tenemos el patíbulo horizontal. Solo relación entre los hombres, ya no relación con Dios. La torre de Babel de nuestros tiempos está hecha, está construida. Hay torres de Babel, torres de Babel distribuidas y difundidas por todo el orbe católico también, sobre todo. Y ahí los hombres solamente se preocupan parece que hay relación con Dios, pero es para desafiarlo sobre todo, para ponerse en su lugar, para decirle que también nosotros podemos llegar a grandes alturas. Quien tome su cruz y me sigue, quien no tome su cruz y me sigue, o sea, quien no es fiel hasta el final, no es digno de mí. Quien haya su vida, la perderá. Y quien quiera perder su vida por mí, quien pierda su vida por mí, ese la encontrará. La vida no tiene sentido, la vida de un cristiano, de un bautizado, y la vida del hombre nacido de Adán, no tiene sentido si no es desgastada por algo mayor. El hombre no vale nada para que muera por sí mismo. Tenés que ser fiel a vos mismo. ¡Qué tristeza! ¡Qué miseria! Ser fiel a mí mismo. ¿Quién soy yo para ser fiel a mí mismo? No valgo nada. Yo sé lo que valgo. Y vos también deberías saber lo que vales. Yo sé lo que valgo. No puedo ser fiel a mí mismo. Yo tengo que ser fiel a Dios. Morir por mí, jamás. Morir por Dios. Lo cual significa simplemente que si yo muero por Él, Él me premiará. Y si yo muero por Él, y si yo muero por su iglesia, y si yo muero por Jesucristo, Él me premiará. Él sabrá recompensarme. Ninguno quedará sin su recompensa, dice el Señor. Es una promesa. Aquí tenemos una norma de vida y una promesa. Una durísima norma de vida para los que se aman demasiado. Durísima norma de vida para los que se aman demasiado. Pero dulcísima promesa para los que se animan a ir por este camino. Dulcísima promesa. No quedarán sin su recompensa. No serán abandonados.
el que entregue su vida por mí, no quedará en vano, no quedará frustrado, no será de balde. No, por el contrario, muy por el contrario. Ya en esta vida, los que entregan totalmente su vida por Cristo, aquellos que cargan su cruz y le siguen, en este mundo son glorificados con gloria verdadera por la iglesia en la liturgia. Durante este tiempo ya reciben la gloria en el cielo, porque Dios es justo, ¿no? Dios es justo. Y cuando se dé la regeneración, como dice la Escritura, cuando se dé la regeneración, ellos se sentarán en tronos para reinar con Jesucristo. ¿Ustedes piensan que este mundo es todo? El que piensa eso, nunca leyó las Escrituras. Esta vida no es todo. Nosotros los cristianos estamos puestos para salir en la conquista de la vida eterna. Esa es nuestra misión. Por eso tomamos la cruz con valentía, con ardor, con fervor. Por eso abrazamos la cruz, aunque nos digan locos, aunque nos llamen locos. Por eso nosotros ponemos en riesgo nuestras vidas por amor a Jesucristo. Después de toda la crisis, todas las dificultades que hubo en estos tiempos, ahora entiendo yo por qué tenemos tan pocas vocaciones. Porque la vocación no es otra cosa que perder la vida por Jesucristo. Claro, hay muy pocos que quieren perder la vida por Jesucristo. Hay muy pocos que quieren perder la vida por Jesucristo. Claro, no es así. Sí, es así. Es así. Y nosotros mismos podemos hacer un examen de nuestra vida y pensar, a ver, nosotros somos capaces de ir detrás de Jesucristo aunque eso nos cueste todo. Aunque eso nos cueste todo, vas a ser un suicida, un fanático. Jesús fue un fanático. Jesús podría haber sido un fanático. Podría haber sido. Los santos podrían haber sido fanáticos. Perfectamente bajo ese criterio. Los grandes santos, todos, fanatiquísimos. Así que, imitar a los santos. Aunque hoy quien tenía que predicar el evangelio te dice que no hace falta hacer eso, no. Imitemos a ellos. Carguemos con nuestra cruz y sigamos a Jesús. Carguemos con nuestra cruz. Carguemos con la fidelidad al Padre hasta el final. Con la fidelidad a los mandamientos. El que está en peligro de pecar, cargue su cruz. Duele ser fiel, yo sé. Duele mucho. Para cualquiera duele. Pero nadie quedará sin su recompensa. Absolutamente nadie. Porque quien pierda su vida por mí, ese la hallará, dice el Señor. Vamos a hacer la oración ahora, rezando sobre esto que hemos leído y hemos meditado. Una vez más, Señor, al meditar sobre estas cosas, al leer tu palabra, al escucharte, vuelvo una vez más a examinar mi vida y a darme cuenta que muchísimas veces he acortado mi cruz, la he dejado a un lado, o he hecho yo cruces a mi medida, según mis gustos, según mis caprichos, según mi inexistente sabiduría. Y tú, Señor, que eres tan sabio y tan providente, me diste una cruz que era según mis posibilidades. Y yo, sin embargo, la rechacé. La rechacé no amándote a ti en primer lugar, no poniéndote a ti sobre todas las cosas. No. Puse mi vida sobre ti. Puse mis relaciones, mis amigos. Puse mis proyectos, mis sueños. Esas cosas oníricas que se difuminan con el nacer del sol. Todas ellas las puse sobre ti, Señor. Y no te amé a ti sobre todas las cosas. A ti que eres Dios. No te serví a ti sobre todas las cosas. No te seguía a ti antes que a los demás. Por eso no he tomado mi cruz, por cobarde. No he tomado mi cruz por egoísta. No he tomado mi cruz porque me amo demasiado a mí mismo.
Por eso, Señor, enséñame a despreciarme y a amarte a ti. Enséñame a detestarme y a amarte a ti. Pero no como aquellos que se detestan a sí mismos patológicamente, pero tampoco te aman, sino como tú, Señor, que amaste a tu Padre sobre tu propia vida. Así, Señor, quiero amarte. Así, Señor, quiero servirte. Y así entonces podré conocerte de verdad. Por eso, Señor, al terminar esta meditación, concédeme la gracia de poder, de ser fiel a ti hasta el final, para que entonces pueda, si es que padezco la cruz contigo, entonces también seré resucitado contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora te invito a que te mantengas unos instantes en oración, contemplando la cruz de Cristo y su resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.